Bueno, pues nuestra compañera Marin Tioni es chair del grupo G100 Global Women Leaders, el G100 Mission Million. Es una líder global, es una persona innovadora y con un perfil multicultural. Ha vivido en ciudades tan diferentes como Montevideo, Londres, Bruselas, Génova, Málaga o Madrid. Se ha formado en distintas universidades internacionales y ha trabajado en importantes organismos públicos y privados. Domina temas tan cruciales como la gobernanza, el clima, la sostenibilidad, la cultura europea, la economía, la política. Es participante habitual y ponente en el Gran CAX Forum de iniciativas de cambio en Suiza, en el que tiene la oportunidad de colaborar y extender su red por todo el mundo, y donde realiza conferencias anuales y reúne a líderes de diferentes culturas, orígenes y posiciones políticas. Es una verdadera creación de paz por la conciliación y por el diálogo. Cuando tú quieras, Mar. Gracias, Antonio, y mi mejor enhorabuena, no solo por la iniciativa de tanto tuya como de Manuela, como de Eduardo García Toledano, que está ahí respaldándolos, por el coraje, más que nada por la valentía, ¿no? Tener un ámbito holístico en este tipo de temas y en el momento actual es realmente un acto de coraje. Así que mi mayor enhorabuena por la iniciativa y el agradecimiento de que me permitan colarme en este ámbito de expertos, en donde yo como analista política, como chair de una institución que se dedica a lo que es fomentar el networking, pueda estar hoy aquí hablando. Liderazgo, ética y valores, un tema que me preocupa en lo personal. Posiblemente yo sea la que menos hable de alta sensibilidad, pero la que más hable de temas que son sensibles a todos y que provoca nuestra sensibilidad y muchas veces nuestra indignación. La inteligencia artificial es un tema político. Yo sé que duele tener que hablar de que sea político, pero lo es. No tiene por qué ser político partidario, pero es ideológico, puede llegar a ser ideológico. Se van a introducir en determinados sectores y vamos por detrás. La regulación viene después de lo que son las decisiones que se toman. Se está aplicando inteligencia artificial sin regulación y eso es gravísimo. Y en esta agenda política, bueno, yo también tengo la mía, y por eso la he dividido en lo que son casos prácticos de IA, que los pensaba dejar para el final, pero me pareció que era lo suficientemente provocador para ayudarlos a seguir el hilo de la presentación y tomar posición. Tenemos que tomar posición sobre estos temas. Valores. Más que nunca tenemos que hablar de valores. Eso es un discurso que se deja a los más conservadores, sin embargo, más que nunca tenemos que hablar de valores. Se transforman, no se transforman. Clara nos estaba hablando de lo que es el cambio, un cambio natural que tiene que suceder, pues tenemos que hablar de un cambio consensuado. Y ese es el que falta aquí. Luego vamos a hablar de qué hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial y, por supuesto, quién lidera, quién está liderando estos procesos. Primer ejemplo, vamos a poner 3. Este es el que yo considero positivo, arte y tecnología. Ahí ven a un robot que se llama iDAS, que en una subasta lo ha vendido en $196.000. Lo ha creado ella, es un robot. Ya hablamos de ella, o sea que ya es como una personita. Y ella lo ha hecho y ha conseguido venderlo. Yo no veo nada negativo en esto. Esto no es una competencia con otros artistas. Lo que ella hace no lo puede hacer otro y lo que hace el artista tradicional no lo puede hacer ella. Entonces a mí me parece que esto es un gran complemento que la tecnología puede aportar al arte como a tantas cosas. Ahora ya cambiamos de escenario. Esto es el efecto devastador. Tenemos una adolescente de 14 años con síndrome de Asperger, que se suicidó porque se enamoró de este personaje, Disney, creyendo que era real. Entonces aquí tenemos el límite entre la razón y la locura. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos que el adolescente, nuestros hijos, cuando entra, entiende realmente lo que es la fantasía y la realidad? Eso que en otras épocas podría ser bastante fácil, cualquiera puede llegar a la consulta de un psicólogo, un psiquiatra y entenderlo, en este caso no, queda confundido. Y llegamos al tercer ejemplo. Alicia Framis se va a casar mañana en Rotterdam en una ceremonia con un holograma. El holograma vive con ella, es un experimento en donde ella lo ha defendido
diciendo que esto es lo que va a ayudar a personas con Alzheimer, va a ayudar a personas con ansiedad, con depresión, y va a ser la mejor garantía para poder luchar contra la soledad, que está considerada como una de las enfermedades del futuro, precisamente por el uso de la tecnología, paradójicamente. Y ella le ha puesto la voz de su exnovio. Yo lo llamo soledad o desequilibrio. Tenemos que tomar una posición de esto. Imagínense hace 20 años atrás, los que sean psicólogos o psiquiatras, que una persona viniese a la consulta diciendo que se ha enamorado de una imagen que, por supuesto, es culto, porque es un hombre que puede escribir, un hombre, digo yo, que puede escribir poemas, porque además le han procesado con muchos libros, o sea que se ve que es muy atractivo en cuanto a la conversación que se pueda tener. Pero imagínense, si le llega a la consulta 20 años atrás, una persona dice que se va a casar en una ceremonia con su holograma. Sin embargo, si decimos que la inteligencia artificial va a entrar con nosotros, esto tiene que ser aceptado y esto tiene consecuencias legales. Porque si se va a casar, eso legalmente tiene una consecuencia. Ella dice que se va a casar legalmente. Yo, como abogada, como doctora en Derecho que soy, legalmente no. Hasta ahora no hemos cambiado eso. Creo que estos 3 ejemplos les dan un panorama de hacia dónde caminamos. Es por eso que yo creo que ese discurso tan conservador para muchos, que es de los valores, yo creo que es más moderno que nunca, ¿no? Tenemos los valores, son subjetivos. Los valores, cada uno de nosotros establece una prioridad y una escala de valores en base a un marco moral. Ese marco moral establecido por la sociedad en un espacio geográfico, histórico y, digamos, sociocultural y de educación también. Empatía, generosidad. Es fácil, ¿verdad?, que sepamos si una persona es empática, no es empática, es generosa, no es generosa. ¿Qué sucede con el sentido de servicio? ¿Qué sucede con la solidaridad? Pensemos en la Dana de Valencia. No quería pasar hoy sin mencionarlo. ¿Qué sucede? La solidaridad se debe institucionalizar también. Deben tomar responsabilidad del Estado. Entonces aquí tenemos valores públicos o privados. Si yo lo veo desde el ámbito público, la empatía, por ejemplo, y la inteligencia artificial termina estando legalizada totalmente, yo tengo que empatizar con Alicia Framis. Sin embargo, si yo lo veo desde un ámbito privado, esos son mis valores, yo no tengo por qué ser empática. Y eso también va a crear un complejo, ¿no?, por llamarlo de una manera, de la manera más simple del significado de complejo, ¿no? Digo, yo no voy a estar empatizando con una persona que legalmente tiene todo el derecho a casarse con su holograma. Es un momento de revalorar los valores. Vamos a hacer el checklist, como dicen los británicos, ¿no? No soy empática con este tema. Pues seamos valientes, pongámosle una cruz. No soy empática con este tema. Pero eso significa que nos vamos a enfrentar a la sociedad, lo que nos invitaba también Clara, a ver cómo nos sentimos frente a esa sociedad. Vamos a quedar atrás, algunos. Pero en realidad quedamos atrás o estamos defendiendo esos valores, ¿no? Entonces voy a tener otra diapositiva más en donde voy a seguir con estas preguntas retóricas para mí, para que vayan tomando posición sobre dónde quieren estar. El mundo está dentro de un vaso, flotando en un vaso, en donde va evolucionando con los valores o vamos yendo para atrás en los valores. Entonces lo vemos como medio lleno o medio vacío. Tenemos que decidir hacia dónde queremos ir. ¿Podemos transformar los valores? ¿La empatía se puede transformar? ¿O los valores son intactos? Yo creo que son intactos. Digo, voy a tener la valentía de decir algo que puede ser considerado conservador, pero yo creo que los valores están intactos. Los adaptamos a nuevas realidades, pero tenemos que poner límites. Y por eso me pareció, cuando vi esta escultura, me enamoré de esta escultura, porque me pareció que está hecho con cables de teléfonos antiguos, y el rostro de la oveja es un teléfono antiguo. Cuando se pasó de no tener teléfono a tener teléfono, se cambió, y en definitiva el debate es el mismo. Y no solo por un tema de emergencias, la gente no empezó a tener teléfonos en sus casas por si tenía una emergencia, las empezó a tener porque en vez de esperar 15 días a hablar con otra persona, hablaba ya. Y eso también le cambió sus relaciones y el sentido que tiene de cómo se relaciona. O sea que hubo un cambio sociocultural muy grande, pero bienvenido.
La gente que se ha resistido a no tener teléfono, hay gente que en el momento actual se resiste a tener móviles, así que, o sea, que existe eso, ¿no? ¿Qué sucede con esas personas que tienen esa personalidad más fuerte? O sea, no entran en el rebaño. ¿Debemos entrar en el rebaño o no? ¿Qué es esto de la IA? ¿Qué es? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de IA? Y lo vamos a relacionar directamente con la ética, porque creo que ese es el gran conflicto, el tema de la ética. Creo que de los que estamos acá es difícil encontrar a alguien que se resista a la tecnología. Lo que se resiste es a la violación de valores, a la violación de ética, a la violación de derechos fundamentales. Vayamos y véanlo en esta escala, porque esto es cada vez peor o mejor, según como cada uno quiera verlo. La inteligencia mecánica. La inteligencia mecánica estamos todos metidos en ella. Traductores en Google, el corrector ortográfico, eso es bienvenido, ¿verdad? Nos facilita el trabajo, nos lo acelera, nos hace mejores. ¿Qué sucede con la inteligencia analítica? Un paso más. Procesamos datos, encuestas, elecciones. Esto ya entramos en un tema ético, porque esto supone que las personas que lo están haciendo van a dejar de hacerlo. Así que tenemos un problema de empleo aquí. Aquí se van a desplazar personas porque esto lo va a hacer una máquina. Y entramos en el segundo estado, ya más comprometido, la inteligencia intuitiva, que es como vimos a la artista. Es la creativa. Es un robot que sabe ser creativo y tiene sus propias, su propio procesamiento de datos que le permite desplegar una actividad casi igual a como lo hace un ser humano y en algunos aspectos puede llegar a ser mejor. Y por último, la inteligencia empática, yo creo que la que nos puede provocar mayores conflictos, que es el robot. Se ha llegado a decir, es el robot que imita a una persona y termina siendo mucho más inteligente, porque puede almacenar muchísimos datos, muchísimos libros, igual que el futuro marido de Alicia Framis, el holograma. En la inteligencia empática vemos que el robot puede sustituir a un psicólogo, porque si tiene metido lo que es el método, pensemos el método, el que les parezca mejor, no sé, el método Jung, por ejemplo, de psicología, donde tenga el método va a poder responder acorde a lo que le va diciendo el paciente y sustituye ampliamente. Esto yo creo que aquí es difícil negociar. Podemos consensuar qué permitimos o no, pero es difícil negociar en esto, o lo aceptamos o no lo aceptamos. Soy bastante radical en este tema, me lo van a permitir. Y eso me lleva de la mano a lo que es la IA de las emociones, ¿no? Muy pronto se van a empezar a implementar el método de procesamiento del lenguaje natural. Detectamos las emociones en el texto. Y eso, las aplicaciones sanitarias para evaluaciones de salud mental, diagnósticos de enfermedades y el control del estado emocional de los pacientes, especialmente los neurodivergentes. Un tema, cuando vemos eso, hablamos de emociones, ¿no? Y sin embargo, de emociones saltamos a lo que es productividad, a lo que es economía. Entonces, yo quiero estar en un ámbito, los invito a estar en un ámbito en el medio, como Rosa, que nos llevó a la integración de todos, nos llevó a la ternura, nos llevó a la empatía entre todos, sin conocernos, a mirarnos de una manera con compasión. Sin embargo, saltamos de golpe y tenemos que se prevé para el 2035, acorde a este estudio de Accenture, el 55% de beneficios para el ámbito de la salud. ¿Lo ven aquí? Es cierto que esto, los que lo toman primero y los que ven los beneficios mayores son mano de obra y capitales, pero ven como la salud sí que se va a beneficiar. Vayamos a los riesgos. No tengo que tener más dilaciones para decirles. Esta encuesta de Forbes me pareció que resumía a la perfección a lo que vamos, ¿no? Y la gente hablaba ese 43% con el que voy a empezar, que es depender de la tecnología de IA, se refiere al temor. 43% de los encuestados tenían miedo a depender de la tecnología. El 33% tiene miedo de una posible reducción de la mano de obra. El 31% ve atentada su privacidad. El 30% tiene miedo a que haya una información errónea. Piensen las aplicaciones sanitarias, el diagnóstico de enfermedades, si es erróneo. Alguno dirá, bueno, los seres humanos también se equivocan. Y un médico también se puede equivocar. Ese es el otro argumento. Y el 24% tiene miedo a reducir el tráfico de sus sitios web. Creo que
vamos caminando hacia lo que es la regulación. Creo que esta es nuestra gran salida, este es nuestro gran escape. Y la Comisión Europea ha tomado la iniciativa y desde el 1 de agosto del 2024 tenemos una regulación que es muy poca, es muy tímida, pero que nos va encaminando. Y ha dividido en 4 los riesgos que ya en estos momentos tienen aplicación, tienen vigencia en toda Europa, que es el riesgo mínimo, que es un riesgo que no está regulado, que es cuando nos metemos en páginas web, ¿no? Que se supone que eso queda, como los videojuegos, por ejemplo, que eso queda en los códigos de conducta de cada empresa, a nivel de cada empresa. O sea que cada uno va a hacerlo en el sector privado como le parezca mejor. Luego tenemos un segundo riesgo, vamos a ir subiendo, que es la transparencia. Particularmente lo refiere a los chatbots, ¿no? Saben cómo que contestan automáticamente en los chats. Bueno, se tiene que aclarar que se está hablando con una máquina y no con una persona. Luego tenemos el riesgo alto, que no es coincidencia. Aquí lo que tenemos son las aplicaciones de software médicos. Se considera un riesgo alto. Estamos hablando de contrataciones, de riesgo, de diagnósticos, de información del paciente que queda a cargo de un robot. Y luego tenemos lo que es inadmisible, que es puntuar a la población. Y eso, donde estuvo el ejemplo más cercano que tenemos, que se ha podido probar, porque hay muchos que no los hemos podido probar todavía, que es cuando Facebook vende 50 millones de usuarios de datos a Cambridge Analytics. Creo que eso realmente es un ejemplo muy bueno de lo que es inadmisible y de lo que no es. Entonces yo creo que en definitiva lo podemos reducir a que tenemos que encontrar un equilibrio. Esto no es una lucha de robots y seres humanos. Esto es buscar el equilibrio y que busquemos que todos estemos en armonía. Entonces, ¿quién lidera este proceso? Porque ahora lo tenemos que es el sector privado que lo lidera. Vamos a analizarlo y con esto ya casi me queda una diapositiva más. Como yo decía, los valores son subjetivos, sujetos a un marco moral. El marco moral es ese ámbito sociocultural. ¿Cuál es el ámbito sociocultural? Ese marco moral que nos está forzando, empujando a cambiar nuestros valores en relación a la inteligencia artificial. Primero las noticias, más allá de las redes. Voy a dejar las redes de lado, pero las noticias, incluidas las llamadas fake news. O sea que encima vamos a construir nuestro marco laboral basado en noticias falsas. Luego tenemos las instituciones. Aquí tenemos el Parlamento Europeo, que realmente con esta regulación que se está haciendo, creo que está tomando iniciativas, pese a los fuertes lobbies con los que se enfrenta, creo que está tomando los pasos adecuados. Luego tenemos lo que es el activismo puro. El activismo puro que puede ser bueno, también sabemos que está muy manipulado. Hay mucho aspecto ideológico en el activismo. Luego tenemos la sociedad civil, que es la que yo deposito mis esperanzas, que es el trabajo de Paz España, el trabajo nuestro, el trabajo de blogueros, el trabajo individual. Creo que más que nunca con las redes sociales, lo individual termina siendo muy poderoso. Hay que simplemente saber cómo usarlo y saber cómo usar las herramientas. Y por otro lado tenemos lo que es el liderazgo político. Podemos hablar de liderazgo político en inteligencia artificial, en promover normas, en aceptarlo desde un punto no ideológico. Yo soy muy radical en eso, yo creo que no lo podemos hacer. Que en este momento, de momento, no lo podemos hacer. Por lo que la gratitud, por encima de todo, un valor que creo que es el primero que tenemos que destacar. Y esta imagen que ven la mano del robot con un ser humano. No elegí una mano que fuera sin guantes, tiene que ser con un guante, tiene que haber una protección muy grande y que nos sujetemos al robot para que nos ayude a ser mejores. Así que con esto termino. Gracias.